Dada la gráfica de f de x, la gráfica g de x es igual a f de la cantidad x menos 5 más 4. Cuando se nos da g de x es igual a f de la cantidad x más c más d, el valor de c indica un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, el valor de d indica un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Si c es menor que 0, entonces tenemos la forma x menos c, y la gráfica se desplaza c unidades a la derecha. Si c es mayor que 0, entonces tenemos la forma x más c, y la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades. Si d es menor que 0, entonces el gráfico se desplaza hacia abajo de unidades y cuando d es mayor que 0, el gráfico se desplaza hacia arriba de unidades. Observe cómo el desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha es. En la dirección opuesta podríamos pensar. Cuando tenemos una resta, la gráfica se desplaza a la derecha. Cuando tenemos una suma, la gráfica se desplaza a la izquierda. Volviendo a nuestro ejemplo. Como g de x es igual a f de la cantidad x menos 5 más 4, x menos 5 indica un desplazamiento hacia la derecha de 5 unidades. Y luego, más 4 al final indica un cambio de 4 unidades. Y como tenemos un segmento, podemos simplemente trasladar ambos extremos, 5 a la derecha y 4 arriba, para determinar la gráfica de g de x comenzando con el extremo más a la izquierda, que tiene un par ordenado menos 3, menos 5. Si desplazamos el gráfico 5 unidades hacia la derecha, y luego 4 unidades, este sería el nuevo punto final. Y ahora, para el segundo punto final que tiene el par ordenado negativo 1, 2, nuevamente, lo desplazaremos hacia la derecha 5 unidades y hacia arriba 4 unidades. Así que moviéndome a la derecha 5. Y hasta 4. Tenemos el segundo punto final nuevo. Entonces, la gráfica de g de x es este segmento azul aquí. Otra forma de determinar la gráfica de g de x es realizar operaciones aritméticas en los dos extremos de f de x. Comenzando con el punto final negativo 3, negativo 5. Si queremos desplazar este punto a la derecha 5 unidades, agregaríamos 5 a la coordenada x. Si queremos subirlo 4 unidades, sumaríamos 4 a la coordenada y sigamos adelante y hagamos eso. Tendríamos menos 3 más 5 para la coordenada x, y menos 5 más 4 para la coordenada y, lo que nos da el par ordenado 2, negativo 1, que, observe cómo es uno de los puntos finales para g de x, este punto aquí. De manera similar, para el otro punto final de f de x, tenemos negativo 1, 2. Para desplazar este punto 5 a la derecha y 4 arriba, una vez más, agregaríamos 5 a la coordenada x. Y suma 4 a la coordenada y. Lo que nos da el par ordenado 4, 6, que es el otro extremo para g de x. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Se nos da la gráfica de f de x, y se nos pide que graficamos g de x igual a f de la cantidad x más 2 menos 3. La x más 2 indica que la gráfica de g de x se desplaza a la izquierda 2 unidades. Y el menos 3 al final indica que el gráfico se ha desplazado hacia abajo 3 unidades. Y nuevamente, debido a que tenemos un segmento, podemos simplemente trasladar los dos extremos para encontrar la gráfica de g de x. Observe que el extremo más a la izquierda tiene el par ordenado menos 2, 4. El extremo más a la derecha tiene el par ordenado 5, 2. Así que desplazando el punto negativo 2, 4 dejó 2 unidades y bajó 3 unidades. Tendríamos este punto aquí donde el par ordenado es menos 4, 1. Y si cambiamos 5, 2 a la izquierda 2 y abajo 3. Estamos en este punto aquí donde el par ordenado es 3, negativo 1. Y por lo tanto, g de x es el gráfico de este segmento azul aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.